Bueno, y mesa de redacción IP acá en este viernes caluroso, ¿no? Un poquito caluroso todavía, pero muy lindo día. Estamos terminando. Zafa. Digamos que todavía zafa. Y- Hasta acá estoy bien. No, y ahora vamos a estar mejor porque tenemos dos invitados de lujo. Le damos la bienvenida a Alejandro Vilcar, diputado de la Nación, representante del Frente de Izquierda por Jujuy. Ya habías venido, Sí, ¿te acordás? sí. Un gusto estar acá. Cuando llegaste recién a la Cámara de Diputados, así que ahora me vas a hacer el balance, ¿no? De cómo fue hasta ahora ser un diputado más. Así es. Y además está con nosotros y le damos la bienvenida porque creo que es la primera vez que está con nosotros, María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Así que vamos a estar hablando en detalle de todo lo que nos está aconteciendo en un enero que tenía que ser tranquilo y no lo es. Nos estafaron, María José. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, iba a ser divertido. Todavía iba a ser estoy- tranquilo. ¿Dónde estabas? Yo todavía, No sé, a mí todavía me dura el aliento del mundial. O sea, ¿sí? yo todavía estoy, Todavía claro, estás cantando lo en Zoom hacemos, la sí, canción de Muchachos. lo hacemos estirar un poquito para que nos dé aire para el año, ¿no? ¿Y a vos te dura también? Mira, ya los datos de la inflación me preocupó bastante, 95% casi, y eso la verdad que por un lado te lleva los pies a la tierra a decir, hoy estamos en una situación muy compleja, muchos trabajadores no llegan a fin de mes. Vos sabés que estuve anteayer estuve en Rosario, hay un paro de trabajadores portuarios, porque están reclamando aumentos salariales, despidos. Bueno, están resistiendo. Ayer los trabajadores de GPS, aeronáuticos, también un reclamo por aumento salarial, no les reconocen la comisión interna. Bueno, se siguen repitiendo los reclamos de los trabajadores. Y yo creo que eso hay que pensarlo porque hay que ver qué es lo que viene en el 2023. No solamente es elecciones, esta disputa, ¿no?, con la Corte Suprema, sino también más tarifazos, pero también más reclamos de los trabajadores, ¿no? ¿Y vos decís que eso ninguno de los dos lados de la grieta lo está viendo? No, porque, a ver, un poco escuchaba atentamente tu editorial, ¿no? A esto hay que agregarle el ambiente electoral. Yo hace rato con María le decía, ¿no? Se han adelantado muchas elecciones provinciales. Río Negro, viene La Pampa, en el norte Salta, Jujuy. O sea, ya el cronograma electoral se ha lanzado. Entonces, parte de lo que nosotros estamos viendo, esta disputa en el Congreso, ¿no?, del llamado a sesiones extraordinarias, de la lucha contra esta discusión con la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, entra en ese marco, porque le sirve quizás al gobierno para decir, bueno, enfrentamos a sectores de la derecha, al Poder Judicial, pero después está muy lejos de conseguir los números, quizá un dictamen, pero muy lejos va a estar de poder conseguir los números. Ya lo vimos, ¿no?, en 2 sesiones fallidas, donde no llegamos a conseguir los números, ni siquiera con los votos del oficialismo, ¿no? Sobre todo a veces con leyes que son más claras en el sentido de cuál es la ayuda o cuál es el beneficio para el ciudadano común, el que no está al tanto de todas estas internas. Pero uno diría, bueno, está bien, se convoca a sesiones extraordinarias y uno dice, bueno, son proyectos que van a servir para cambiar la vida de los trabajadores. Como yo te decía, hoy la gente está pensando en llegar a fin de mes. ¿Cómo parar la inflación? ¿Cómo crear fuentes genuinas de trabajo? Pero ni siquiera, vos ves en los proyectos, ni siquiera eso está incluido. No es que el oficialismo... Bueno, hay proyectos que son económicos y que incluyen, por ejemplo, fortalecer divisas, que ingresen más divisas al país, que le daría un poco más de fortaleza al peso, ¿no? Sí, pero eso está, a ver, dentro del marco de un plan político en el cual el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional obliga al gobierno a tomar medidas económicas para tratar de fortalecer las reservas, para seguir con este plan de ajuste. Entonces, no estamos hablando ¿Te parece de... mal fortalecer reservas? Mira, más allá de que lo diga el FMI. Sí, ya sé, pero ¿en función de qué? Digamos, si vos dirías, está bien, tenemos reserva, pero es para dar una jubilación digna o un aumento salarial para los trabajadores que cubre el costo de la canasta familiar, bueno, pero ni siquiera eso. Hoy, por eso te decía, hoy estamos más en un gobierno que tiene un plan de ajuste, de seguir achicando el gasto al 1,9 para el próximo año, para este año, perdón, pero no para un plan que vaya en favor de las mayorías. Entonces yo creo que eso le pone límite, ¿no?, a este gobierno, a las convocatorias. Yo creo que este 2023 va a estar cruzado, te vuelvo a repetir, por esta disputa con la Corte Suprema, pero también por tratar de esta jugada electoral de mostrarse como la opción contra la derecha o este discurso más que le intenta dar
desde el oficialismo, más que dar una respuesta a la clase trabajadora, que es lo que están preocupados, ¿no? La inflación, el trabajo. A mí me preocupa la democracia, porque lo que veo también es un contexto de América Latina bastante complicado, donde la polarización de las derechas y las izquierdas, o los gobiernos que están con una beta más popular y los gobiernos más reaccionarios, se confrontan de una manera muy brutal. Me preocupa lo que está sucediendo en varios países. El ejemplo de lo que pasó en Brasil es grave. Bueno, y en Perú, ¿no? Y en Perú, por supuesto. Tenemos más de 40. Entonces, digo, a veces veo que la democracia en Argentina está funcionando de una manera autorreferencial, que no está escuchando algunos reclamos o algunas cuestiones de lo que pasa en la calle, de lo que pasa afuera. Sin entrar en todos los detalles, digo, a la gente le preocupa el juicio de Fernando Báez Sosa. La gente está con solidaridad con los padres, y la justicia es eso, es lo que se define en ese fallo. A la gente le preocupa su salario, a la gente le preocupan las tarifas, y me parece que estamos con una máquina que más tiene que ver con pagar la deuda externa y ver cómo conseguimos los dólares para pagar la deuda. Entonces yo digo, y queriendo que le vaya lo mejor posible a este gobierno, y que no venga de vuelta el gobierno de Macri ni el de Larreta, no quiero volver para atrás, pero sí creo que las circunstancias de la pandemia nos llevaron a perder 1 año o 2 de cambios profundos, pero me parece que hay cosas que habría que plantarse y barajar y dar de vuelta. El tema de la deuda... ¿Está pasando eso? ¿Ves que emerge algún candidato, alguna fuerza? No es un problema de candidaturas. Esto veo más disputas intestinas, internas y cuestiones menores que cuestiones de proyecto. A mí me parece que hay que parar, barajar y dar de nuevo. El tema de la deuda no se puede seguir pagando y renegociando en estas condiciones, y había elementos jurídicos como para decir tiene que ser diferente. Te diría que es parecido a lo que dice la vicepresidenta y a lo que dice Alejandro. Yo no tengo problema de parecerme a Alejandro, de vicepresidenta. Son las cosas que yo pienso y es lo que vengo diciendo. Y lo vengo diciendo desde el año 2003. Y lo tengo escrito y documentado. O sea que legisladora, ¿no? Yo fui diputada nacional, después fui legisladora, estuve en el INADI. Fueron distintos periodos con distintos roles, ¿no? Después, para mí eso es un tema. Segunda cuestión, que vas a decir que me parezco a la vicepresidenta, pero es un tema que se viene planteando desde la época de Alfonsín. Reforma del sistema de salud. ¿Viste? Yo veo que ahora le van a permitir... Copago. Bueno, eso que viene ahora es ridículo, porque es darle potestades a las empresas privadas que nunca pierden y que tienen todo terciarizado, para hacer de cuenta que son el Estado y evaluar si sos pobre o no para darte la cuota mayor o menor. De ninguna manera. Acá hay que, desde hace, mirá, tengo, no sé, tantos años de democracia como de militancia política. Desde Aldo Neri, el gobierno de Alfonsín decía Sistema Único de Seguro Único de Salud. Bueno, lo dijo Cristina hace 2 años, después se perdió en la hojarasca. Pero esto no es la solución, ¿entendés? Ahora, cada vez que se habla de afectar a esos poderes fácticos, a esos sectores no democráticos, se arma un bochinche muy grande. Pero no, lo que está pasando ahora con las empresas alimenticias y el control de los precios por parte de los camioneros. ¿Sabés lo que pasa? No es solo el control de los precios. Nuestra ONG es una organización de usuarios y de consumidores. Nosotros estamos por el etiquetado frontal. Te estoy hablando de una cosa que hace la salud de las personas, que sepan si tiene mucho azúcar, mucho sodio, si los chicos no pueden comer determinada comida chatarra o lo que sea. Y eso es resistido. Entonces, no hay que hablar de estos temas, hay que hacerlo. Entonces, hay que hacer una discusión en serio con los organismos financieros internacionales y un planteo jurídico con el tema de la deuda. Hay que hacer una reforma del sistema de salud y hay que revisar... ¿El presidente no hace? Bueno, no es que además es el sistema presidencialista. No, el Parlamento también tiene responsabilidad. Hay un gobierno. Bueno, yo creo que Alberto tiene la oportunidad en este año de tomar algunas decisiones en este sentido. Yo voy a estar... ¿3 años no lo hizo? Bueno, no lo hizo, hasta ahora no lo hizo. O sea, no tomó la decisión de discutir la deuda en otros términos, no pareciera encaminarse a la reforma de salud. Creo que
tiene una ministra de Salud excelente, pero me parece que hay que tomar el toro por las astas del sistema de salud, hay que hacer una reforma en serio en algunas cuestiones que... A ver, vamos ahora a un nuevo aumento de la energía eléctrica, vamos a estar en la audiencia el 23. Venimos cansados de decir que hay que rescindir el contrato de Sur y de Edenor y hay que replantear la relación de la energía y una transición energética. Bueno, déjame que compartamos. Y las cuestiones ambientales que también no queremos dejar de lado, pero son temas estructurales, no son temas decorativos, no son temas accesorios. No nos vamos de tema porque hablabas de la deuda y el que reapareció hoy fue el exministro Guzmán para dar su versión de cómo están las cosas. Lo que quedó demostrado es que no había una alternativa alineada con una idea de que la economía esté más estable y que no exploten las cosas, a ir ordenando la cuestión del déficit fiscal. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Y lo están ordenando. Hasta no me sorprendería que se sobrecumplan las metas con el Fondo Monetario Internacional y que el déficit sea más bajo que el 2,5% del producto que estaba programado o que estaba incluido en el programa. No me sorprendería. Y aportaba otra frase que le pone también un poquito de picante político al escenario porque también se refirió a Cristina Kirchner. Una de las posiciones fue decir, pensábamos que no había revisiones con el Fondo Monetario Internacional, que era de los 45.000 millones de dólares que había tomado el gobierno anterior, te decían, bueno, listo, acá está, tenés otros 45.000 millones y nos vemos en septiembre del 2026, después de 4 años y medio empezamos a pagar. Eso es, además de hacer apología de la ignorancia, es inverosímil que una figura como la vicepresidenta pueda creer algo así, que además obviamente que yo esto lo marqué con muchísima claridad. Bueno, un poquito picante se puso el tema. Mira, ¿qué escuchaste? Mira, Guzmán creo que ha sido parte de este proyecto, ¿no? Vos sabés que nosotros hemos sostenido una crítica, ¿no?, a este gobierno, porque hicieron diferentes cambios, ¿no? ¿Te acordás que en un primer momento Guzmán era como el malo del gobierno, entonces había que sacarlo? Bueno, llegó Massa. Ahora, el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, estuvieron todos de acuerdo. O sea, más allá que uno con... Bueno, Máximo Kirchner no. Claro, pero renunció. Después... Sí, el problema es que vos si te plantás tenés que ir en... Hubo un apoyo tácito. A ver, en las comisiones vos tenías que ir a dar el debate. La izquierda se plantó, fuimos a dar el debate, en las votaciones. Pero la diferencia se marcó. O sea, está bien, vos decís no fue suficiente, pero hubo una diferencia marcada. Pero después se expresó en una renuncia, renunciar a la jefatura de un bloque. Y ya era inevitable, porque hay algo que marca Guzmán, ¿no? El control del FMI, la achique cada vez más gradual. Vos fíjate muchos de los informes que hacen cuando se rinde cuenta al FMI, que es lo que piden, más ajuste a las jubilaciones, una flexibilización laboral, o sea, vienen por más, o sea. Entonces yo creo que el gobierno, de lo que ha venido, y desde su inicio, haber cambiado un ministro como Mansur, bueno, ahora Guzmán, llegado Massa, lo que ha hecho es cada vez más girar a la derecha. O sea, si hemos llegado hasta acá, ha sido porque... Estuvo al borde del abismo, ¿no? Seguro, porque... Cuando llegó Massa, estaba ahí. Sí, pero bueno, el gobierno giró mucho más. Vos fíjate que no es que paró el ajuste, sino que está continuando. Las concesiones a la derecha, digamos, a los sectores empresariales más concentrados, lo que sale, el dólar soja, son cerca de 500.000 millones de pesos, el dólar soja 1, el 2... ¿Entendés? El Estado se endeuda. Ahora, si vos lo comparás, todo lo que se le da a los grandes empresarios y todo lo que se le quita a los sectores trabajadores, porque es cierto, hay problemas en la salud, en la educación, las movilizaciones de los residentes, fue claro, o sea, pierden los trabajadores, bueno, se está ajustando al trabajador. Hay una transferencia de recursos lenta pero sistemática en un sentido, y eso es muy notable, no es solo el ajuste, sino, yo te dije, el trabajo al capital. El tema de la salud es bien claro. Cuando hacen esto, le permiten los aumentos, pero bueno, si mostrás que sos pobre te vamos a reducir un poquito. No, hay que cambiar el sistema de raíz. Lo mismo está pasando con el tema del traslado en la educación. La mayoría de las provincias, la mayoría de los estudiantes van a la educación pública. Es un fenómeno muy de la ciudad de Buenos Aires y un poco en el Gran Buenos Aires que haya en par y paso educación pública y educación privada. Entonces, mejorar la calidad de la educación pública,
atrae nuevamente a los sectores de la educación pública, no le des graves ganancias a favor del traspaso de María esos recursos a la educación privada. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Y quiero decir, y no quiero dejar de decir, que es muy grave que haya nombrado como jefes de asesores a este hombre que viene de Sigenta. Para todos los que estamos trabajando en los temas ambientales, creemos que hay que tomar en serio las cuestiones del ambiente, porque no es un tema decorativo, no es accesorio, no es que primero viene crecer, después distribuir. Ya sabemos que primero crecer y después distribuir es mentira, que hay que hacerlo junto o no se hace. Bueno, lo mismo, no es que primero crecemos, después distribuimos, después viene el ambiente. Pero no, es junto. No se puede decir, María José, que la oposición representada en Juntos por el Cambio viene con un programa inverso a esto que vos estás denunciando, que vos estás planteando. No tengo ninguna duda, yo no tengo nada que ver con entonces? Yo no tengo nada que ver. No digo que vos estés defendiendo a Juntos por el Cambio, lo que digo es... Ni Dios permita. ¿Pero qué pensás que crece políticamente frente a esto que vos estás cuestionando? Yo creo, por eso dije al principio que me preocupa la democracia, porque crece un descontento que no tiene expresión, que no escucha, no se ve representado en las fuerzas políticas. Que encuentra a Milei como representante, sí, decir. Bueno, seguramente en una franja juvenil es importante el crecimiento de Milei por esto. Igual, Milei no es serio, no es sustentable, puede alguien votar, pero no es que eso va a ser un proyecto político con envergadura, no me parece razonable ni racional, pero digo, el descrédito que significa que se vote una ley y que tenga que salir un pueblo entero a la calle para revertir esa ley, como ha pasado en Mendoza, como ha pasado en Chubut. A ver, las leyes ambientales. Bueno, eso es muy grave. Aparte, no salió en la televisión, ¿viste? No estaba en todos los medios, pero los que estábamos ahí, lo que ha pasado con humedales. A ver, que se incendie medio Entre Ríos, que frente a una ciudad importante como Rosario, si no era Rosario que estaba enfrente, que se movilizó todo el pueblo de Rosario, que te cubrieron los puentes, que paró, que hicimos movilizaciones y marcha y no sale la ley de humedales. A ver, quiere decir que la política está mirando mal, está mirando en otro lugar. Digo, yo sé y soy feminista y nos tomó 20 años lograr el aborto legal, seguro y gratuito, nos decían que estábamos locas, nos sacaban de las listas electorales por defender el derecho al aborto, el matrimonio igualitario o a la identidad sexual. Pero digo, ahora en los temas ambientales pasa lo mismo, o sea, no están tomando suficientemente en serio estos temas, es una muy mala señal que pongan a alguien que viene de la agroindustria como jefe de gabinete y eso significa que vamos a tratar de juntar dólares a cualquier precio. La panacea del litio es una falacia, la panacea de vaca muerta es una falacia, la panacea de los chanchos de la China, ¿viste? Inventamos cosas que decimos nos van a dar recursos, pero no estamos mirando ni si eso efectivamente va a dar puestos de trabajo, ni qué consecuencias trae, ¿no? Eso está mal. Alberto Fernández hoy inauguraba un parque costero y decía esto. Sí pensamos que tenemos una primera obligación, es la obligación de tender la mano a los que están más abajo y subirlos al escenario, incluirlos, hacerlos parte de la sociedad. Por eso, nadie que esté necesitando en la Argentina, nosotros damos vuelta a la cara o cerramos nuestros oídos. Por eso siempre vamos en socorro de los que más necesitan. Bueno, ahí lo veíamos al presidente Alberto Fernández, comentábamos así al pasar. Con los pelos al viento. Estaba, además de los pelos, pero muy delgado, ¿no? Después del episodio de salud que tuvo durante el viaje, que lo obligó a estar en una dieta estricta. Fue un poquito arriesgada la dieta que llevó adelante, pero no come evidentemente nada, funcionó. Pero se lo ve distinto, se lo ve flaco, esperemos que esté bien de salud. Esté bien de salud. Sí, en algo que quería decir, ¿no? Sí, lo obvio. María José sobre el tema de leyes como la ley de humedales. A ver, son leyes que siempre, por lo menos desde el Congreso, desde la izquierda lo hemos impulsado, junto a organizaciones ambientalistas. Como ella decía, se dieron luchas importantes como Mendoza, Chubut, bueno, donde también participamos. Tuve la oportunidad de ir y apoyar, pero son leyes que chocan siempre con el mismo interés. Los lobbies empresariales, los agronegocios,
los inmobiliarios, de las grandes mineras. Entonces, el proyecto del gobierno, y esto lo vimos reiteradas veces, ¿no? Una cosita ahí, porque me parece importante. Muchas veces se habla de los lobbies y no se termina de entender exactamente qué es. ¿Cómo se expresan esos lobbies? En los intereses económicos sobre estos recursos. Sí. Lo de Vaca Muerta fue claro. ¿Pero qué van y hablan con los diputados para que no den quórum? Con los gobernadores, con algunos sectores. A ver, mira, esta ley de humedales incluso se hizo spot del Frente de Todos que iba a salir. Ahora,